Para vivir un tiempo espectacular. En el programa que levanta tus mañanas. No te imaginas todo lo que preparamos para hoy. Y queremos que vos seas parte. Bienvenido a La Mañana de la Radio, tu mejor compañía. No somos un programa de radio. No somos un programa de radio. Somos tu compañía diaria en la estación que elegís día a día. Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya. Bien. Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y hoy me alejo del... Qué lindo es cuando vamos arrancando con estos ciclos, ¿no? Y decirle a nuestra gente buen día porque no la habíamos saludado. Se nos hizo un poquito tarde. Entre una cosa y otra con la Marce, nos ponemos a conversar, ¿viste, Alejandra? Y fuera el micrófono. Bueno, hoy es el día del pediatra. Saludamos a todos aquellos que han atendido a nuestros chicos. También en esas efemérides recordamos a tanta gente, ¿no? Que un día como hoy es el día del chef. Es el día de Marcela. ¿Cómo anda? ¿Usted Muy bien? bien, muy buenos días. Bienvenido a la mañana del jueves 20 de octubre del 2022. Bien, mucho para este día, el Día del Pediatra, que se recuerda justamente y en homenaje al Día de la Osteoporosis también. La fecha recuerda que un 20 de octubre de 1911, cuando se funda la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de los maestros de la pediatría enseñaba que lo más fácil es morir por un ideal. Hoy lo tenemos presente. Bueno, ya estamos con Alejandra, la profe de lengua, que todos los jueves o los jueves que sea posible, ella va a estar con nosotros. Y nos quedó, por supuesto, un tema pendiente, una inquietud de un oyente, como siempre se las pongo en el aire, que nos cuenten, como así también seguramente va a escuchar Fabi, va a escuchar esta familia que nos pidió el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo estamos, Alejandra? Buen día, la profesora de lengua con nosotros. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estamos, Ale? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué te pareció tanta lluvia? Bueno, por un lado me pareció que hacía falta, pero por otro demasiado frío, ¿no? Ya, como ¿Qué que... cambios, no? Sí. Y esto, alergia, resfriado, sácate la campera, ponete la campera. Sí. Fue todo un tema, ¿eh? Sí, pero bueno. En el día del pediatra, ¿cuál fue el pediatra de la nena? De mi hija. De Guadalupe. De Guadalupe, Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. Sí. Y bueno, y después ya cuando fue creciendo, la empecé a llevar a la doctora Andresen. Gustavo es el de los chicos. También, sí. Sí. De Julián y Gina. Del Julián y del Feliz Gina. día para ellos. Feliz día. Bueno, ha pedido de unas oyentes el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué dice la Real Academia? Sí, ¿Cómo? es bastante polémico, ¿no? Porque hay varias opiniones a favor y otras opiniones en contra del lenguaje inclusivo. Bueno, en primer lugar podemos decir que la Real Academia se manifestó en contra de esto de hablar de un lenguaje inclusivo porque entiende que el género femenino, ya por tradición, encierra, engloba, incluye al género femenino. Pero hay... estuve viendo que desde 1976 aproximadamente se comenzó a usar la E, porque si hablamos de lenguaje inclusivo se nos viene a la mente esto de todes, amigues, ¿no? O estos textos escritos con arroba como marca de género. Recordemos también que para la lengua española el género es masculino y femenino, ¿no? El masculino está marcado con la O y el femenino con la A. Por eso tenemos niño, niña. Bueno, ¿qué hace este movimiento de lenguaje inclusivo? Agregar de alguna manera algún signo que no encierre el lenguaje solamente en masculino o femenino, sino que se pueda incluir a diferentes identidades que no están encerradas o que no se sienten representadas por el masculino o por el femenino.
Yo para hablar del lenguaje inclusivo he traído la definición que da, porque hay muchas definiciones del lenguaje inclusivo, pero tenemos nosotros en la Argentina la guía del uso de un lenguaje no sexista e igualitario que da la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y dice que se entiende por lenguaje inclusivo o por lenguaje no sexista aquel que ni oculte, ni subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y también la diversidad de género. Entonces, en cuanto al lenguaje inclusivo, podemos decir, Marta, que es una práctica lingüística, una práctica del lenguaje que lo que intenta hacer es no discriminar a nadie. Perfecto. No solamente usando esta E o la X o el arroba, hay otras formas de emplear un lenguaje no sexista sin recurrir a estos símbolos que dificultan muchas veces la lectura. Claro. Y también el habla. Que no todos lo pueden llegar a interpretar, porque escuchamos a veces cuando las chicas hablan, a ver, en distintos momentos a lo mejor que les hacen una pregunta o que expliquen tal cosa, tomas de los colegios, por ejemplo, también te lo hablaban. Exacto. Entonces, bueno, vos quedás ahí como diciendo, de poco lo entendí. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, pensemos en el uso de la E, esto que vos decías también de las tomas de colegios, o a veces porque lo asociamos a grupos feministas, porque también tiene que ver con que el grupo de mujeres en general se ha visto muy vulnerado a lo largo de los años y se ha visto invisibilizado. Exacto. Por esto de que solamente el género masculino era el que encerraba, generalizaba también al femenino. Entonces, de esta manera empezamos a ver con el paso del tiempo distintas formas de comunicarse, como bienvenidas y bienvenidos, todos y todas. Bueno, este desdoblamiento que se hace para marcar justamente los dos géneros y que no se vea invisibilizado el género femenino. Hay personas que deciden utilizar ese desdoblamiento, pero colocar primero el género femenino, por esto de que tradicionalmente no se lo visibilizaba. Pero está bien entonces desde el enfoque decir buen día para todos y todas, buen día argentinos y argentinas. ¿Cómo hacemos? Porque a veces a los que estamos frente a un micrófono también te cuesta, no sabes cómo. Sí. ¿Cómo? Sí. Bueno, pero hay soluciones. No está mal hablar así, también tiene que ver con una cuestión de cómo se siente cómoda la persona al hablar, ¿no? Por ahí en los textos escritos, sí, muchas veces se dificulta la lectura, viste que se hace interminable estar leyendo todo el texto en desdoblamiento de género, esto de todos, todas, las mujeres y los varones. Exacto. Y de todas maneras también queda excluido un grupo, que es el colectivo LGBTIQ+. Exacto. ¿no? ¿Cómo se puede hacer para no utilizar la E como marca inclusiva de género, ni la X, porque la X no se puede leer? Cuando viste que algunos textos ponen TOD X, S. Bueno, no se puede, igual que con el arroba. Podemos utilizar distintos recursos que nos da la lengua. Por ejemplo, usar pronombres y determinantes que no tengan género. Si decimos, el texto dice, aquellos que vinieron, podemos decir quienes vinieron, y ahí no estamos marcando solamente el masculino. Quienes vinieron pueden ser personas de cualquier género. Perfecto. ¿Sí? O los que no cumplan, quienes no cumplan, o los postulantes deberán hacer tal cosa, cada postulante, y ahí lo marco. Claro. ¿Sí? Esa es una de las maneras. Si no, también podemos sustituir el artículo 1
por alguien o por cualquiera. Por ejemplo, cuando uno lee, cuando alguien lee. O sea, hay que buscarle más o menos la vuelta. forma para poder, sí, porque la verdad que se hace, no sabes a veces cómo expresarlo, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. Podemos usar también, evitar el uso de adverbios que estén marcados por el género. Por ejemplo, si dice el texto, o tengo que referirme a que hubo pocos artistas en determinado lugar, puedo decir la minoría de los artistas, o muchos fueron. Tendría que decir muchos y muchas, o claro, muchas y muchos. Bueno, puedo decir se convocó a mucha gente. Entonces son distintas maneras de ser inclusivo. Y que se note. Y que se note. Y que se note. Claro. Y porque viste que por ahí esto del lenguaje inclusivo es como que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hacemos mención a que vamos a hablar de lenguaje inclusivo, es como que ahí nomás asociamos con determinadas ideologías, claro. Entonces se puede ser inclusivo sin tener que estar mostrando todo el tiempo esto de la inclusión. Yo muchas veces les muestro a mis alumnas tanto del secundario como del terciario, que la inclusión o la discriminación tiene que ver también con una intención. Entonces, si yo intencionalmente quiero discriminar a alguien, lo voy a hacer como sea, utilizando las palabras. Cualquier palabra. Sí. Entonces, puedo ser inclusiva también, intencionalmente, y tratando de que todos se sientan a gusto. De todas maneras, no es mi estilo hablar de todos, todes, ni todas. Yo incluyo, con el género masculino, pero porque no me siento excluida. Si alguien habla de todos los presentes, yo siento que estoy incluida exacto. En ese todos. Pero bueno, de todas maneras siempre hay gente que prefiere hacer un uso intencional de la inclusión, ¿no? Del lenguaje inclusivo. Entonces, para ellos van también estos recursos. También es cierto que muchas universidades y academias tienen una guía para el uso de lenguaje inclusivo en el ámbito académico. Entonces, hay universidades que permiten el uso de la X en los textos que circulan en la universidad, otros que permiten el uso de la arroba, otros que dicen, preferimos que se utilicen estas otras marcas lingüísticas que yo te explicaba, que les explicaba recién. Y sí podríamos resaltar esto de que es preferible evitar el uso del signo arroba y de la X, porque el arroba no es un signo lingüístico. Exacto. Rompe con las reglas gramaticales del idioma y hace imposible la lectura. Tampoco podemos, hacer imposible la lectura, pero si me quiero referir a alguien, no puedo usar el arroba en el habla cotidiana. Por eso creo que mucha gente ha preferido el uso de la E. También podemos evitar el uso de las y los para incluir a las mujeres. Por ejemplo, si decimos las niñas y los niños, podemos sustituirlo por la población infantil, o las mujeres y los hombres, las personas, la participación de la ciudadanía. Hay muchos recursos. Bien, es importante saberlo. Importante saberlo también en el momento de redactar quizás un guión para determinados trabajos, claro, en los cuales de pronto vos decís, wow, hay cierto ámbito, cómo podés desarrollarlo, ¿no? O sea, cómo podés hacer vos la apertura de un trabajo, que cuesta a veces. Pues si vos decís buen día para todos, es como que queda la otra parte colgada. Y a mí me ha pasado, porque a veces te dan un guión y vos decís buen día para todos, y vos decís caramba, y hay otra gente que a lo mejor tendría que también incluirla. O sea, esto es complicado. Sí, lo que pasa es que en esos casos hay que
preverlo, ¿no? Con Exacto, anticipación. con anticipación. Es necesario Es tener en necesario cuenta. acudir a Alejandra, a la profesora Alejandra Arancibia, para que empiece a hacer todos los textos. Bueno, yo, ¿Cómo fue el tema sí. de, bueno, uno en las redes sociales vemos que la gente se enoja y se enoja? Tomar el docente, por ejemplo, esto de incluirlo en la escuela, por ejemplo, si los chiquitos o los adolescentes, cómo lo toman, porque muchos ya van al colegio incorporados con este lenguaje. Sí, el tema es que, a ver, no es cuestión de limitar a nadie. Uh-huh. Si algún alumno, en mi caso, ¿no?, se quiere dirigir o se quiere expresar utilizando, por ejemplo, la E Uh-huh. como marca inclusiva de género, bueno, lo puede hacer, pero tiene que tener en cuenta que esa E debe estar a lo largo de toda su de todo el texto que exprese, ¿no?, de toda su comunicación. Y eso es difícil, porque tenés que estar muy atento a no cambiar, porque la tendencia natural es por ahí empezás con la E o empiezan con la E. Hay muchas entrevistas que hemos visto en algunos medios televisivos que quien está hablando empieza con la E y después mezcla y coloca la O como marca de género masculino. No creo que sea un impedimento. De todas maneras, a mí no me ha pasado. ¿No te ha pasado? No, ningún alumno. Tengo muchísimos alumnos, muchos más de 20 años de experiencia. Nunca he tenido un alumno que hable con la E o que escriba con la E o con el arroba o con la X. Sí he leído en algunos textos del terciario algunos docentes que escriben algunos mensajes con el arroba o con la X. Bueno, hay que aceptarlo. Aceptarlo. Y justamente de eso se trata la inclusión, ¿no? Claro. Que vino en estos tiempos, que no la trajo quizás un gobierno, que ya... Es antigua, pero también pensemos que si hablamos de inclusión, no solamente tenemos que incluir a los distintos géneros, sino también a las personas con discapacidad. Exacto. O sea, la inclusión es abarcativa. Es abarcativa. Sí. Que a veces nos olvidamos de eso. Claro. Y lo notamos mucho, a ver, si vemos televisión, lo notamos en algunos diálogos del área de género, de la mujer en Buenos Aires. Sí. Su forma de expresarse, su forma de dirigirse a los presentes. Entonces yo creo que también se toma de ahí, ¿no? Ese modelo de decir, bueno, te gusta, no es que te guste o no te guste, también es la participación, hay que aceptarlo como bien, como está. Sí, y es una forma que tienen también muchas personas de mostrar esta invisibilización a la que hacíamos referencia anteriormente. O sea, fuimos invisibilizadas, entonces ahora queremos que nos vean. Claro, pero sí, lo podemos aceptar de todas las formas, ¿no? Pero ya a veces en el lenguaje es como que te cuesta un poco, ¿no? O leer a veces un texto escrito a nosotros nos ha pasado, a mí me pasó, cuando fue Vendimia, cuando fui Marcela, la Vía Blanca. Claro, justamente quien estaba al frente, no del organismo, ¿cómo te podría decir?, gubernamental, sino un referente de una asociación. Y él escribía todo con ello. Yo digo, Dios mío, no entiendo nada. Es difícil. Fue difícil porque, bueno, transcribímelo, por favor. Claro. Háblame en la lengua mía, no sé. Sí, bueno, en relación a esto que vos decís, Marta, es súper importante porque hay un movimiento que se llama Movimiento del Lenguaje Claro. Y es tratar de hacer lo más sencillo posible el mensaje para las personas. Y de esa manera también estás incluyendo. Porque hay personas que pueden entender y hay personas que no. Si pensamos, por ejemplo, en el lenguaje jurídico, es sumamente difícil, trabado. Y hay muchos jueces, muchos abogados que también están dentro de este movimiento del lenguaje claro para transmitir de la manera más clara posible a la ciudadanía el mensaje que tienen que transmitir. Claro. Y yo creo que desde, hablemos desde los gobiernos y para abajo, en los formatos a lo mejor de presentación y todo, tenemos que incluir esto, ¿no? El formato claro que vos decís, sí. O sea, este lenguaje claro, sí. Porque es buscarle la forma de que estén todos. Claro, y es una manera justamente
de que el mensaje llegue a todos, a toda la población. Bueno, mi estimada Alejandra, un tema difícil, ¿eh? Y creo que es largo. Es largo, Es sí, largo. hay mucho para decir. Hay mucho para decir. Porque hay muchos ejemplos, también podemos ver, a ver, si me permitís un minutito más, Marta, cuando presentan o presentaban tradicionalmente a una familia, un hombre, una mujer, decían el señor Pérez y su señora, Claro. ¿no? Entonces, bueno, también hay distintas formas para mencionar a la mujer y que se vea que está ahí, no es solamente un acompañante. Exacto. Y sí, también. ¿Cómo nos cambió, no? Sí. Quizás nosotros los más grandes, bueno, lo vamos como tomando, pero los jóvenes es el tema que también deben aprender todo. Sí, los grandes también. Sí, los Porque yo grandes. pienso en mi papá y en toda su generación que Sí. Nos va a costar mucho. sí, que hay que flexibilizar porque todo va cambiando. Vamos cambiando nosotros también con el tiempo y el lenguaje va cambiando. Claro que sí. Bueno, mi estimada, Bueno. tengo todos los chicos de Jardincito Exclusivo. Bueno, hablando de la inclusión, de la Semana de la Inclusión, ellos nos visitan. Bueno, profe Alejandra Arancibia, nos vemos el jueves que viene. Bueno, nos Yo vemos. te voy a escribir qué tema nos dejan los oyentes y bueno, y es siempre un placer, ¿no? Porque aprender es aprender. Mira qué bueno todo lo que nos trajo en esta mañana. Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes.